Buenas noches, eh, 8:17 de la noche. Estamos grabando La mujer y lo femenino. Nos habíamos quedado eh, aquí en un planteo de eh, ver en qué coincidían y en qué diferían Lacan y Lévinas. Y el subtítulo en donde habíamos dejado es Diagnóstico del sufrimiento para Lévinas. Y dice, para ambos autores consistirá en la dificultad de separarse del ser. Sufrimiento, dificultad de separarse del ser, de salir de sí por el rechazo a lo otro y al otro, a lo que no hace uno. En Lévinas, esto hace que se esté directamente expuesto a la irreductibilidad del ser. El interés por la esencia conlleva un ejercicio de persistir en ella, colmando todo intervalo que vendría a interrumpirlo. Ese es interesse. Eh, no sé si es alemán o latín, tiene más pinta de alemán. En el esfuerzo, en el dolor, en el sufrimiento, se advierte un estado puro, se advierte en estado puro lo definitivo de la tragedia, de la soledad y la pasividad del sujeto. Se trata de un acontecimiento de servidumbre. La fatiga y el esfuerzo están hechos de esa condena al presente. Fatigarse es fatigarse de ser, pero es en el sufrimiento físico donde mejor se advierte la imposibilidad de separarse del instante de la existencia. Es cuando no podemos poder, donde es imposible la huida y también la nada. Y la muerte, que podría poner fin a esta existencia y que puede enunciarse y que puede anunciarse en ese sufrimiento, acontecimiento que muestra la pasividad del sujeto, y la muerte llega siempre antes de cualquier totalización. En su significación positiva, la muerte es una incógnita que no se puede traducir por la razón, un acontecimiento del que el sujeto no es dueño, pero respecto del cual deja de ser sujeto. Hace imposible toda asunción de una posibilidad, destruye la subjetividad misma. La muerte es el límite de la virilidad del sujeto. Así pues, una cita al pie de página que dice, obsérvese que virilidad está ligado semánticamente en Lévinas a la idea de posesión del yo y del sí mismo, es decir, a la idea de identidad. La muerte es el límite de la virilidad del sujeto. Así pues, la trascendencia no consiste en ser o no ser. Un no ser también es. Como el existente no está soldado a la existencia, ya que dijimos que entre el yo y el sí mismo aparece un intervalo, entonces puede salir de sí.
La primera trascendencia es la de la necesidad, la relación con los alimentos del mundo que posibilita el goce y una salida de sí. Sin embargo, se trata de una trascendencia envuelta en inmanencia. Bien, retengamos esto, ¿no? Sufrimiento es dificultad de separarse del ser. El objeto iluminado e inteligible al que nos dirigimos, distinto de nosotros, es al mismo tiempo algo que encontramos como si saliese de nosotros. No hay extrañeza radical, implica un saber relativo a la absorción y en ese sentido es conocimiento. La superación de la soledad no se logra a través del conocimiento o la comprensión. Ahí el objeto resulta absorbido por el sujeto y la dualidad desaparece. La estructura de la razón para Lévinas es solipsista. Lo comprobable a través del yo es la razón que le impone sus reglas al objeto que aparece. Tiende a hacerlo entrar en las categorías de lo conocido y deja así de verlo como otro. Se trata de una relación interior por excelencia. La totalidad de un pensamiento solo puede romperse si éste se encuentra frente a otro, refractario a la categoría. La totalidad de un pensamiento solo puede romperse si éste se encuentra frente a otro, con mayúscula, refractario a la categoría. Está por fuera de la razón, ¿no? Em, o sea que la totalidad de un pensamiento sería lo racional, porque es la razón la que le impone sus reglas al objeto que aparece. Tiende a hacerlo entrar en las categorías de lo conocido y deja así de verlo como otro. La totalidad de un pensamiento solo puede romperse si éste se encuentra frente a otro refractario a la categoría. Ah, bueno, ahí le deja al otro con mayúscula em, la iniciativa, digamos, ¿no? Tampoco se sale de la soledad mediante el éxtasis, pues en la idolatría el sujeto es absorbido en el objeto y retorna a su unidad. Me hace acordar a ciertas sensaciones que he podido tener cuando he meditado. Eh, Hubo un tiempo en el cual me entrené bastante con el tema de la meditación, fueron años de entrenamiento eh, y me hizo acordar, ¿no? Tampoco se sale de la soledad mediante el éxtasis, pues en la idolatría el sujeto es absorbido en el objeto y retorna a su unidad. Y hay algo de esa unidad en la meditación, una sensación de eh, ser, profundamente ser eh, uno con todo lo que existe, ¿no? Es la manera en que lo puedo decir. Seguramente estoy copiando
eh, decires de otros, ¿no? Pero yo lo puedo ubicar esa vivencia de esa manera, ¿no? Entonces, tampoco se sale de la soledad mediante el éxtasis, pues con la idolatría el sujeto es absorbido en el objeto y retorna a su unidad. Como sustituto del uno, propone un pensamiento que indica un norte, la fusión, reduciendo a sí mismo lo que es otro con mayúscula. Recordemos que Lacan sostiene que en la estructura histérica u obsesiva se ve también claramente el rechazo a la alteridad y la tendencia a lo uno. Entonces ahora hacen otro cuadrito. Voy a tener que sacar otra fotito. Hay varios cuadritos. Hay varios cuadritos. Bueno, no importa. Vamos a hacer una pausita para sacar unas fotitos. Bueno, ahí vamos teniendo las fotitos del libro. Em, ujú. Y eh, es un cuadro que compara el diagnóstico de sufrimiento en Lacan y Levinas. Y dice que en Lacan amarre al ser, ese es el origen del sufrimiento, buscando la totalización que resulta del saber no todo. Identidad, idealización, nihilismo. Sería en Lacan. En Levinas dice pensamiento de lo mismo, rechazo de la diferencia de lo otro con minúscula y del otro con mayúscula. El ser es el mal, carece de límites. El existir, ser es aislarse mediante el existir, mónada, identidad, soledad y materialidad inseparables. Em, Inter esse por la esencia, por el ser. No hay reposo en sí porque no se coincide consigo mismo. Y eso sería Levinas. Em, Luego, en otro punto, en Lacan, rechazo a la alteridad, albarramiento del otro y por ende del otro y del sujeto. Traslada al otro la función de A, tender al uno. Y en Levinas sería, cuesta separarse de la existencia y esta es incomunicable. El dolor físico es su expresión máxima, peso de la existencia, acorralado por el ser, muerte es incognoscible, lo otro, pero límite de la virilidad.
Ser o no ser dejan en el sinsentido. O no hay actividad de ser, que sería cárcel en la existencia, o no hay subjetividad, que sería igual a la muerte. Subraya nihilismo de nuevo y dice trascendencia de la necesidad, del goce, entre paréntesis, alimentos, conocimiento, el objeto se funde en el sujeto. Uno, solipsismo de la razón, inmanencia. Y el éxtasis es la idealización, la fusión. Uno, el sujeto se funde en el objeto. Bien. Y seguimos con Lacan. Dice, aquí posición estructural de la histeria, yo no, el otro sí, deseo de un amo, se retira como objeto para reparar al otro, carga con su falla, posición estructural de la neurosis obsesiva, yo sí, el otro no, neurosis obsesiva, uno, degradación del otro, agresividad frente al otro del deseo. La fórmula corresponde a la bien. Subraya dificultad en la separación, atado a la demanda. Bueno, eso serían un resumen de por qué es que se produce el sufrimiento, ¿no? Em, Ahora pasamos a un subtítulo que es Salida del sufrimiento para Lévinas. Consistirá en encontrar otra trascendencia más allá del saber de las cosas. Procurar un ser que, siendo, se desborde o salga fuera de sí, que se dé. Ya no se tratará de oponer al ser un existente como algo que se afirma frente al ser anónimo, sino de desposeer a este ente de su ser, del inter esse, de poner la soberanía del yo es la relación social con el otro, la relación desinteresada que subraya la salida del ser que esto comporta, la proximidad con el otro que se da de entrada, correlato de la relación con el Dios bíblico. No puede resolverse en imágenes, sin exponerse como tema. Es inconmensurable. La significación del otro, en tanto es para alguien, para un sujeto, siendo que el para es otorgado por el otro. Una
cita de Lévinas de Totalidad de Infinito, que dice, en la comprensión clásica la idea de trascendencia se contradice. El sujeto que trasciende se transporta en su trascendencia. No se trasciende si en lugar de reducirse a un cambio de propiedades, de clima o de nivel, la trascendencia comprometiera la identidad misma del sujeto, asistiríamos a la muerte de la sustancia. Si en lugar de reducirse a un cambio de propiedades, de clima o de nivel, la trascendencia comprometiera la identidad misma del sujeto, asistiríamos a la muerte de la sustancia, que según entiendo es buscada por Lévinas para dejar de sufrir, ¿no? Me parece, me parece. Em, el rostro del otro destruye en todo momento la idea adecuada a mi medida. Se sustrae a la definición. Me separa y me desinteresa de mí mismo porque no puedo absorberlo. Porta la huella de infinito que se resiste a ser signo y escapa al significado. El rostro es esa realidad por excelencia en la que un ser no se presenta por sus cualidades. El acontecimiento de nuestra relación a los demás nos permite desembocar en una existencia pluralista que supere la hipóstasis monista del presente y conserve la actividad de ser donde se constituye el tiempo. Una relación a lo porvenir, ser en el tiempo, que quebranta la imposibilidad de romper con el peso de la existencia que se da en el presente. El sujeto es la experiencia del otro como totalmente otro, que se nos impone pasivamente y nos hace responder de él, al margen de cualquier intercambio de información. Entonces el sujeto es la experiencia del otro como totalmente otro, que se nos impone pasivamente y nos hace responder de él, al margen de cualquier intercambio de información. La imposibilidad de declinar esta responsabilidad se refleja en el crepúsculo o el remordimiento que sigue al rechazo. Esta responsabilidad me viene de fuera de mi libertad, de algo que está más acá o más allá de la esencia. Puedo volverle la espalda o rebelarme contra su conminación, intentar cubrir de predicados la desnudez del rostro para identificarlo con su diferencia y que deje de ser otro, pero nunca no oírlo. El rostro, al dar vergüenza al sujeto y turbarlo, prescribe, tiene la fuerza de un imperativo. Esa huella de lo infinito en el otro, que llama ileidad, del francés il de ile, latino, el, indica algo que me concierne y que no entra en conjunción conmigo.
como si en el acercamiento al tú, como si en el acercamiento al tú sobreviniera su trascendencia él. Lévinas coloca el bien al comienzo, no al final. El sentido original del ser no es la lucha, sino la ética, anterior a la aparición de las libertades. Relacionarme desde mi ser, relacionarme desde mi des-ser con el del otro, des-ser y des-ser del otro, ¿no? Sin hacer con ninguno de los términos ninguna totalidad y encontrando el valor del otro y el sentido más allá del ser y la esencia. A continuación podremos advertir el parentesco que tiene con la propuesta de Lacan. Vamos al otro cuadrito. El otro cuadrito era este. Vamos a girar a la izquierda y lo acercamos. Y dice, vamos a correr esto para acá, esto para acá. Salida del sufrimiento. En Lacan sería ir más allá de la relación a la demanda del otro que obtura la falla en el otro y en el campo del otro. Hacer con la falta, sigue Lacan. Voy a leer todo Lacan y después leo todo Levinas. Hacer con la falta, el resto perdido, algo en relación a la falta en el otro, al hacerse objeto para esa falta. Relaciona al objeto del deseo, siendo el objeto A su causa, deseo, sentido, valor del objeto A. Entonces, la salida del sufrimiento en Lacan es ir más allá de la relación a la demanda del otro, que obtura la falla en el otro y en el campo del otro. Ese ir más allá lo imagino este, como tener, em, habiendo funcionado la metáfora paterna, está inscripta el significante de una falta en el otro. Y eso es ir más allá del otro, más allá de la demanda del otro, eh, em, el otro con O mayúscula sería el otro encarnado y el A mayúscula sería el tesoro del significante, la batería de significantes, ¿no? Entonces, ir más allá de la relación a la demanda del otro con O mayúscula, em, que obtura la falla en el otro con O mayúscula y en el campo del A mayúscula. Claro, de algún modo es no que el sujeto pueda no estar em, tan sujeto a la demanda de ese otro, em, o bastante, o decirlo de otro modo, bastante poco sujeto a la demanda de ese otro, ¿no? Que pueda em, independizarse de ese otro em, por vía de un más allá, ¿no?
Ese más allá también se ha constituido a partir del otro, pero es una construcción simbólica. Hacer con la falta algo en relación a la falta en el otro. Hacerse objeto para esa falta. Esto sería seguir jugando en el campo de eh, la barradura del sujeto y del otro, ¿no? Em, y hacerse objeto para esa falta, eh, se me ocurre algo tremendo, ¿no? Porque justamente es entregarse a una nada, ¿m? Este, a algo que no cobija, que no contiene, porque es eh, una falta. ¿M? Eh, en esa posibilidad estaría la salida del sufrimiento, ¿no? Em, Relaciona al objeto del deseo, siendo el objeto A su causa, deseo, sentido, valor del objeto A. Bueno, esto sería en Lacan la salida, cómo se piensa la salida del sufrimiento, según las autoras, ¿no? Y en Lévinas em, tendríamos la trascendencia no radica en ser o no ser, sino en de otro modo que ser o más allá de la esencia. La trascendencia es más allá de la esencia. Es poner el ojo, el objetivo, eh, más allá de la esencia. Eso es trascender. Y eso sería, o sea, trascender sería salir del sufrimiento. Salida de la soledad, trascender más allá del saber de las cosas, trascender la identidad, el ser, la totalidad, trascender la identidad es, va en la misma línea de más allá de la esencia, ¿no? Em, es decir, con qué cosas se identifica uno. Y esa identificación, esa identidad, em, siempre hace totalidad. Entonces, trascender la identidad, el ser, la totalidad. Relación al otro no es otro yo mismo, sino alteridad. El sujeto también es otro para el otro. Existencia pluralista que conserva la actividad de ser, ser en el tiempo, relación al otro, relación al porvenir, al misterio, se presenta como un imperativo, responder a esa responsabilidad infinita e ineludible. Bueno, ahí responder a esa responsabilidad infinita e ineludible, se me ocurre que eso se iría del deseo en Lacan, ¿no?
sentido, valor del otro, deseo, ileidad, la presencia de lo infinito en el otro, él en el tú, la presencia de lo infinito en el otro. Me concierne y no, me concierne y no entra en conjunción conmigo. No es signo y se resiste al significado. Me concierne y no entra en conjunción conmigo. Esta salida hacia el otro, hacia la alteridad, tiene que ver con hacerse objeto para esa falta de Lacan, ¿no? Me concierne y no entra en conjunción conmigo. No hacemos, no hacemos uno, digamos, pero me concierne, porque lo que está en juego es una falta, diríamos del lado de Lacan. Dice, seguimos, salimos del cuadrito ya, y dice, em, luego de quedar en evidencia el lugar que la alteridad ocupa en la constitución del sujeto y en su participación en el bienestar, veremos cómo introduce su idea de lo femenino. Lo femenino en Lévinas sostiene que la extrañeza radical es la relación a lo otro con mayúscula, relación que da sentido y que realiza el tiempo y la posibilidad de ser como verbo. La relación de alteridad por excelencia es para él la relación erótica, relación con la alteridad de lo femenino que no se reduce a la diferencia lógica o numérica. Nada en esta relación reduce la alteridad que se exalta en ella. La dualidad no desaparece, el otro es en ella absolutamente otro. En el eros no hay conocimiento, posesión ni fusión. El yo del sujeto está puesto en su virilidad devenida de la separación, sin la cual lo femenino no sería abordable. Lo femenino es lo de por sí otro, la alteridad es, de algún modo, su naturaleza. Es lo que se retira en su misterio, se sustrae a la luz, movimiento opuesto al de la conciencia. Em, el yo, leo de vuelta. El yo del sujeto está puesto en su virilidad devenida de la separación, sin la cual lo femenino no sería abordable. Lo femenino, o sea, sin la virilidad, lo femenino no sería abordable, dice. Lo femenino es lo de por sí otro. La alteridad es, de algún modo, su naturaleza. Es lo que se retira en su misterio, se sustrae a la luz, movimiento opuesto al de la conciencia. Cita
em, de Ética e Infinito de Lévinas. Todas esas alusiones a las diferencias ontológicas entre lo masculino y lo femenino parecerían menos arcaicas si en lugar de dividir la humanidad en dos géneros, las significáramos como la participación de lo masculino y lo femenino propio de todo ser humano. Entonces, cada ser humano participa de distinta manera em, en lo masculino y lo femenino, cada ser humano, ¿no? Entonces, todas esas alusiones a las diferencias ontológicas entre lo masculino y lo femenino parecerían menos arcaicas si en lugar de dividir la humanidad en dos géneros, las significáramos como la participación de lo masculino y lo femenino propio de todo ser humano. Quizás sea ese el significado del enigmático versículo del Génesis: hombre y mujer los creó. Mira vos. En relación a esta idea, bueno, entonces ahí Levinas está proponiendo que masculino y femenino se dan en cada persona, ¿no? Y no haría falta dividirlo en, en dos géneros, ¿no? Sino que los géneros estarían en nosotros mismos, digamos. En relación a esta idea, recomendamos el acercamiento al libro de Nicole Loraux, Las experiencias de Tiresias, lo masculino y lo femenino en el mundo griego, quien desarrolla exhaustivamente cómo lo femenino es el operador más complejo de los discriminantes en la Grecia antigua, operador por excelencia que permite pensar la identidad como trabajada por lo otro. Es interesante ver cómo ingresa en el pensamiento de Lévinas la relación de la figura de Dios con la de lo femenino, lo que sin duda no es ajeno a su dimensión religioso hebreo-judaica. La figura de Dios está vinculada en la modernidad a dos dimensiones, lo que se puede encontrar desarrollado por Rudolf Otto en su libro Lo Santo y también, más ligado al tema que aquí nos atañe, en François Renaud, en su libro Dios es inconsciente. Uno, uy, me mareé. Uno, por un lado, está asociado a una figura racional omnipotente, al Dios todo, omnipresente, ser perfecto y poderoso, incuestionable, representado por un lenguaje claro e inequívoco, más ligada a la idea del Padre, al Dios de la filosofía, al Dios uno y todo, em, que crea y domina el mundo, sosteniéndolo, estando por fuera de él. Entonces, eh, se dispone aparentemente a ver cómo ingresa la figura de Dios
con la de lo femenino, es decir, hay un emparentamiento ahí en Levinas. Eh, Levinas. Y comienza diciendo, la figura de Dios está vinculada en la modernidad a dos dimensiones. Em, y habla ahí de Rudolf Otto y de François Renaud, y dice, uno, yo no sé si esto es ya Levinas asociando Dios con lo femenino, o si es lo que se deriva de Otto y Renaud. Lo voy a pensar como Levinas. Dice, uno, por un lado, está asociado a una figura racional omnipotente, al Dios todo, omnipresente, ser perfecto y poderoso, incuestionable, representado por un lenguaje claro e inequívoco, más ligada a la idea del Padre, al Dios de la filosofía, al Dios uno, y todo que crea y domina al mundo, sosteniéndolo estando por fuera de él, omnipotente y creador de todo. Segundo, por el otro, a ese carácter de vacío y misterio, al excedente de significación, al Dios no todo, con una relación a su vez no toda al hombre, al estupor ante lo absolutamente heterogéneo, la nada o el vacío para otro, a lo más racional de la figura divina, a lo luminoso, lo incomprensible o inaprensible, más ligado a la mística, al Dios de la religión, más específicamente al judaísmo. Estas dos dimensiones de Dios surgen del discurso científico religioso moderno y no se puede describir su complementariedad, tal como propone Renaud en su libro y que resultan del análisis que hace del escolio general en el que Newton clausura la segunda edición de los Principia Mathematica, donde vuelca sus consideraciones acerca del universo, de 1703. Puede articularse perfectamente a los dos lados que Lacan propone en sus fórmulas de la sexuación y que corresponderían, tal como propone Renaud, a la instancia sujeto de la ciencia, correlato del advenimiento de la división de Dios en estas dos mitades, pensable si cambiáramos la función fálica como organizadora del sistema por la de objeto de la ciencia, aquello de lo cual la ciencia puede dar razón y aquella de la que no puede hacerlo. Ambas consideraciones, de acuerdo a lo que va a quedar en evidencia a lo largo de todo el libro, podríamos proponerlas como el aspecto masculino y femenino de Dios. Estamos en condiciones de decir que lo femenino y el lado mujer en Lacan, culturalmente mediante, designarían aquella posibilidad de todo hablante de vincularse al otro bajo la modalidad del no todo, es decir, de otro modo que ser. De esta manera quedaría vinculado lo femenino a a la dirección de la cura y al objeto A. Claro, porque lo femenino estaría del lado del no todo, ¿no? Y esa es la salida eh, eh, en la cura psicoanalítica. Sin duda, Levinas pone a jugar la dimensión del agujero como aquello que sostiene la existencia devenida de la identidad, siendo lo otro su resto, correlato del hay
pleno y entero y eterno. En este sentido, el agujero sería lo que existe, pudiéndose homologar su teoría a la de Lacan cuando sostiene para que algo exista es necesario que haya un agujero, por lo cual es el soporte de lo real. Bueno, vamos a dejar en la página 98, en el subtítulo La relación de Levinas con el lenguaje. Y a ver si hacemos un esfuercito más, porque queda poquito para ya pasar al otro subtítulo. Eh, no, está bien porque es un subtítulo. Vamos a dejar acá. La relación de Levinas con el lenguaje, página 98. Bueno, muchas gracias por escuchar. Suscríbanse al canal, denle me gusta al video y vamos creciendo. Y vamos caminando.